Esto fue lo último que habíamos visto en el día de ayer, que tiene que ver con cómo definíamos nosotros a la velocidad media. Si no me equivoco fue lo último, ¿no? No, esta. Una anteriores. Así que vamos a retroceder un poquito. Esa fue la última que vimos ayer. ¿Cuál es la velocidad media en un intervalo de tiempo dado? Realizando todavía estas observaciones sobre el ejercicio que habíamos planteado de cinemática con el cual comenzamos a desarrollar el tema de derivada. Y habíamos llegado entre todos, compartido, que la velocidad media la podíamos expresar como el cociente entre la diferencia entre posiciones en un intervalo de tiempo determinado sobre ese intervalo de tiempo. Y fíjense esto último, que es una de las cuestiones que, como dice Karina, tiene que ir de cajón a la hoja de resúmenes, porque es pregunta de examen. La velocidad media entre dos puntos se interpreta geométricamente como la pendiente de la recta secante a la curva entre dichos puntos. Esto quiere decir, por ejemplo, que si nosotros estuviéramos analizando cuál es la velocidad media entre los instantes de tiempo t igual 2 y t igual 6. Deberíamos hacer un cálculo sabiendo cuál es la posición para 2, o sea, cuánto vale la imagen cuando el tiempo es 6 y cuánto vale la imagen cuando el tiempo es 2, y ahí tendríamos la diferencia de posición. Y luego, haciendo la diferencia entre el tiempo 6 y el tiempo 2, o sea, haciendo 6 menos 2, tendríamos la diferencia de tiempo. De esa forma calcularíamos la velocidad media. Ahora, lo que nos está diciendo este cartel que nos aparece acá, es que ese valor de velocidad media que podemos calcular entre esos dos puntos, se interpreta geométricamente como la pendiente de la recta secante a la curva entre esos dos puntos. Si ustedes miran el punto que corresponde a al periodo de tiempo, perdón, 2, es este que está acá en verde, y el que corresponde a 6 es este que está acá en verde. Entonces la recta tangente, la recta secante que pasa por estos dos puntos es la que está dibujada en rojo. La pendiente de esa recta secante que pasa por los dos puntos considerados es lo que nosotros interpretamos geométricamente, interpretándola geométricamente nos da el valor de la velocidad media. Si a esta recta yo la llamo R, a esa recta roja, nosotros estaríamos diciendo con esto que la pendiente de la recta R es igual a la velocidad media, y vamos a poner así, entre t igual 2 y t igual 6 segundos. Eso es lo que nosotros interpretamos. O sea, el valor de la velocidad media que calculamos de esta manera, que tenemos aquí arriba, de esta, representa, o se interpreta geométricamente, como la pendiente de la recta que pasa por ambos puntos. Y es una recta secante porque pasa por dos puntos de la curva. En un rato, o el lunes, vamos a estar hablando mucho sobre lo que es una recta tangente y la diferencia que hay con una recta secante. Digo para aquellos que todavía pueden llegar a tener alguna duda. ¿Alguno de los profes quiere aclarar algo sobre este tema? Que después vamos a seguir trabajándolo. O no sé si hay alguna duda en el chat, que no lo estoy viendo en este momento. Por ahora va todo bien, Sergio. Sí, no han dicho nada. De acuerdo. Solo aclararía que el martes seguimos con esto, pero no es una aclaración. Está bien. No es una aclaración teórica. La próxima clase, digamos. Claro, la próxima clase el martes. No, va bien, es lo que retomaste de ayer. Bueno, porque ahora vamos a pasar de analizar la velocidad media a lo que realmente nos interesa conocer, que es cuál es la velocidad del policía en cada instante de tiempo, en cada momento. Y eso, en vez de llamarse velocidad media, recibe el nombre de velocidad instantánea. Entonces yo quiero ahora determinar cuál es la velocidad instantánea a los 6 segundos. Y esa velocidad instantánea se define como el límite
cuando delta t tiende a 0, de la velocidad media, que la habíamos calculado como variación de la posición sobre variación de tiempo. Y ese límite se interpreta geométricamente de la siguiente manera. Ahora aparece otro cartelito que está relacionado con esta recta, que ya no es una recta secante, sino que es una recta tangente. Entonces decimos que la velocidad instantánea, ya no en un intervalo, sino en un determinado punto, o sea, para un determinado valor de tiempo, se interpreta geométricamente como la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Quiere decir que si ahora nuestra recta recibe el nombre de recta T, recta tangente, entonces vamos a decir que la velocidad instantánea para el tiempo t igual 6 segundos va a ser igual a la pendiente de la recta tangente. Fíjense la diferencia, ¿no? Si yo tengo una recta secante y estoy calculando la pendiente de esa recta secante, ese valor me va a dar la velocidad media entre los dos puntos que estoy calculando. Pero si quiero calcular una velocidad instantánea y puedo determinar cuál es esa recta tangente que pasa por el punto de la curva, recuerden que en la curva no nos da la velocidad, ¿no? La curva nos da la posición en función del tiempo, un punto de esa curva, trazamos la recta tangente, calculamos la pendiente, que para la pendiente necesitamos, acuérdense, de este ángulo alfa, por ejemplo, en donde decimos que la pendiente de la recta tangente es igual al valor de la tangente trigonométrica del ángulo alfa, o, como también tenemos aquí arriba, podríamos decir, bueno, si supiéramos y pudiéramos medir cuánto vale esto en un triángulo de nuestra recta tangente y cuánto vale esto. Que no es delta x p sobre delta t, porque eso correspondía a la velocidad media, sino que estamos hablando de la pendiente de la recta tangente, o sea, trazando un triángulo sobre la recta tangente. La diferencia entre velocidad media e instantánea es que la media la vamos a medir entre dos puntos cualesquiera, próximos o lejanos, y en cambio la velocidad instantánea es la velocidad en un punto determinado. Y aquí aparece de nuevo algo que nosotros les dijimos que está en el corazón del análisis matemático. El límite. ¿Y por qué el límite cuando delta t tiende a 0? Porque si yo quiero saber la diferencia, o sea, el valor de la velocidad en un punto determinado, lo tengo que hacer, lo puedo aproximar, digamos, a través de las velocidades medias, pero cuando los intervalos de tiempo son cada vez más pequeñitos, y que los intervalos de tiempo sean cada vez más pequeños, en la jerga del lenguaje matemático, significa que ese intervalo de tiempo delta t tiende a 0. Esto lo vamos a retomar en un ratito nomás. Ahora continuamos con lo siguiente. Salvo que haya... antes de que pases, dale. Que esa figura está buenísima porque tiene mucho zoom, mucha ampliación. En algunos libros se habla de la pendiente de una curva en cada punto. Y la pendiente de una curva se puede aproximar justamente por su recta tangente. Si ustedes se fijan, si ustedes ponen el ojo en ese circulito verde que marcó Sergio ahí, fíjense, y se imaginaran una lupa, o sea, si nosotros pudiéramos hacer zoom alrededor de ese puntito verde, la recta, que está en fucsia o en rosado fuerte, es muy próxima, es como que casi son iguales, ¿no? La curva y la recta en ese entorno a ese punto, digamos. Es como que coinciden, se solapan, ¿sí? Por eso la pendiente de una curva en cada punto se puede aproximar por la pendiente de su recta tangente trazada por ese punto, ¿sí? Así determinamos la pendiente de una curva, ¿sí? Claro, por eso se dice que en ese punto, por ejemplo, en una proximidad de ese punto, la pendiente de la recta y la curva forman un ángulo de 0 grado entre sí. Claro. La recta tangente y la curva forman un ángulo de 0 grado. Que es así como se define también la recta tangente muchas veces, ¿no? Corta la curva en un punto, y en ese punto la curva y la recta tangente forman un ángulo de 0 grado entre sí. Pero bueno, son información adicional. Sí, son como... Igual es importante el concepto que tanto Karina como Tochi mencionaron recién, porque es una cosa nueva, que es pendiente de una curva, que lo vamos a trabajar a esto, ¿no?
Porque uno dice, pero ¿cómo? ¿Ahora una curva tiene pendiente? ¿No habíamos quedado que la pendiente es de una recta? Justamente, cuando veamos en un rato la pendiente de una curva, vamos a ver que la pendiente de una curva se define a través de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto considerado. Exacto. Pero Y bueno, otra eso cosa es hilar fino, ¿no? Sí. re importante que dijo Sergio ayer, creo que lo mostró con dibujos y todo, chicos, es que la recta tangente, o sea, yo quiero sacar la velocidad instantánea en ese punto, ¿no es ¿Querés que cierto? vuelva? No, porque seguro se acuerdan. Mira, trazo la recta tangente, miren la pendiente. La recta tangente tiene que ser en ese punto. Quizás más adelante, acá hay una media parábola, ¿no? La curva azul. Pero quizás tuviéramos otra función, tipo las polinómicas, ¿vieron? O seno y coseno. O sea, la recta tangente tiene que ser tangente en ese punto. Quizás más adelante la corte a la curva. ¿Se entiende la idea a donde quiero llegar, chicos? O sea, acá estamos mirando en 6, en x igual 6. No me importa si después esa curva azul gira y corta la recta tangente más adelante. Porque ahí ustedes me dirían, pero Karina, no es recta tangente si la corta. Pero acuérdense que es recta tangente en ese vecindario, en ese entorno pequeño, ¿sí? Claro, ahí, esa por ejemplo. Nosotros ahí le vamos a ir pidiendo punto a punto, o sea, en algunos puntos que ustedes, por ejemplo, encuentran la pendiente de la recta tangente o la velocidad instantánea, en algunos puntos. Ahí, por ejemplo, se nota clarito, ¿ven? Donde está el máximo o casi el máximo es tangente, pero después no, la corta la curva. Estamos hablando localmente, ¿no es cierto? Ponemos el ojo localmente. No sé, Tochi, si... Sí, sí, no, perfecto. Y ya lo van a ver que está todo relacionado, porque cuando hablemos también de que una curva tiene un máximo, como dice Karina, vamos a estar hablando en un máximo en un entorno de un punto determinado, no de toda por ahí la función. O sea, estamos trabajando en un entorno de un puntito, en este caso, el x igual 6, ¿no es cierto?, que estamos considerando, pero esa curva que dibujó Sergio a lo último, en ese punto, en x igual 10 específicamente, ahí la recta es tangente, por más que la corte en varios puntos en otra parte del dominio de la función. Perfecto. Bien. Igual, a medida que vamos avanzando, todos estos conceptos los vamos a ir repitiendo y profundizando, ¿no? O sea que no es que no los tocamos más, chicos. Bien, ahora veamos un poquito más esto que estábamos analizando recién. Fíjense que aquí tenemos trazado en el punto de nuestra gráfica, en un punto de nuestra gráfica, y un punto más adelante, una recta azul que los une. Y después, en este mismo punto, hay una recta roja. ¿Qué sería la recta roja? Voy a preguntar otras cosas primero. ¿Qué sería la curva que está dibujada en negro? A ver, todas estas respuestas queremos. ¿Qué sería la curva que está dibujada en negro? Olvídense por ahora de la recta roja, la recta azul, todas las figuras que aparecen ahí. Una función cuadrática. Muy escueta tu pregunta. Más concreto queremos saber. Mirá los ejes. No, ¿qué sería la curva? La curva no representa delta x sobre delta t. Solo la curva negra tienen que mirar. Ezequiel dijo una función cuadrática. Yo le dije que eso está bien, pero le falta bastante para poder definir mejor, ¿no? Ahora sí, si unimos lo de Ezequiel y unimos lo de Florencia, podríamos decir que la curva negra es una función cuadrática, lo dijo Ezequiel, y Florencia agrega que expresa la distancia en función del tiempo. Perfecto. Esa respuesta está muy buena, porque nosotros lo que estamos viendo es que nuestra curva negra nos está expresando esta función, x igual f de t, función del tiempo, la posición en función del tiempo. Aceptamos también distancia en función del tiempo, desplazamiento en función del tiempo. Eso es la curva negra. ¿Qué representa este primer punto? Que le voy a poner la letra P. No quiero valores, sino que ¿qué es lo que representa? No representa la velocidad media.
Justamente no tiene números esto, que a tantos segundos se recorrió tantos metros, dice Constanza Caselli. Ese punto P lo que nos está representando es la posición, porque fíjense de vuelta, la curva lo que nos representa es la posición en función del tiempo. Entonces, ese punto P lo que nos está representando es que para este valor de tiempo determinado, que podemos llamar si quieren T sub 1, se encuentra el móvil en esta posición que podemos llamar si quieren X sub 1. Es decir que el punto P tiene como abscisa un valor de tiempo y como ordenada la imagen de la función x igual f de t para ese valor de tiempo. ¿Se comprendió eso? A ver si es cierto. ¿Qué representa este otro punto que estoy llamando Q, aquí arriba en la gráfica? Sí, lo mismo, lo podés decir, Nahuel, en vez de ahorrar palabras, lo podrías expresar mejor, porque primero, voy a corregir, no significa lo mismo, porque para T1 ya no vale X1. Entonces no es lo mismo. Su posición en un momento determinado. Más precisión, Ezequiel. Otra posición P a un determinado tiempo mayor a T1. Bien lo que dice Aaron. Ese punto Q corresponde a un tiempo que podemos llamar T2, si queremos, que es mayor que T1 porque está a la derecha, por eso dije que estaba muy bien, y la posición la vamos a encontrar si nosotros nos vamos horizontalmente desde Q hacia el eje de las X, de posición, y vamos a decir que le corresponde este valor X sub 2. De nuevo, el punto Q tiene como abscisa el tiempo T2, y como ordenada la imagen de esta función cuando el tiempo es igual a T2. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué representa? Y ahora sí pueden usar todo lo que veníamos viendo. ¿Qué representa la recta azul entre P y Q? La recta azul entre P y Q. La velocidad media. ¿La velocidad media de quién? Porque es una recta secante, dicen muy bien. Del móvil entre T1 y T2, en un intervalo de tiempo determinado. La velocidad media en ese intervalo de tiempo. Bien. No es la velocidad media de la curva, chicos. Es la velocidad media del móvil. Porque nuestra función x igual f de t nos representa la posición en función del tiempo de un móvil, de un auto, de una moto, de una partícula, como van a ver en física. Entonces lo que nos representa no es la velocidad media de la curva, sino que es la velocidad media del móvil. Y la recta, está bien, si escribieron de la curva por la recta, yo diría, la recta que pasa por P y Q es una recta secante a la curva. Secante a la curva, que pasa por dos puntos de la curva, dos puntos próximos de la curva. Bien, ¿qué representa la recta roja? ¿O qué es la recta roja? Representa la velocidad del móvil en el tiempo T1. Muy bien. ¿Qué es lo que muy bien. ¿Qué es lo que representa? La recta roja no representa eso, sino que estamos cerca, porque se olvidaron de algo que escribimos hoy. La recta roja está de alguna manera relacionada con la velocidad instantánea en el tiempo T1. En eso estoy de acuerdo. ¿Es la recta tangente a la curva por P? Sí, perfecto. Pero dije yo recién, escuchen, la recta roja está de algún modo relacionada con la velocidad instantánea. Pero la recta roja no es la velocidad instantánea. La recta roja no representa la velocidad instantánea. La recta tangente no es ni representa la velocidad instantánea. ¿Qué relación hay entre esa recta tangente y la velocidad instantánea? ¿Qué es lo que falta decir a ustedes
para que digamos muy bien, la pendiente, muy bien. La pendiente de la recta roja o de la recta tangente es la que determina la velocidad instantánea en el momento o en el instante t sub 1. Perfecto. Cuidado con esto porque hay que ser precisos en lo que decimos. La recta no determina velocidad instantánea. La recta no determina otra cosa que una recta tangente. Ahora, la pendiente de esa recta tangente es la que nos determina la velocidad instantánea. Del mismo modo, la recta secante no nos determina la velocidad media. Quien determina la velocidad media es la pendiente de la recta secante. Esta curva que ustedes ven en negro es la representación de posición en función del tiempo. O sea, la velocidad ni aparece. La velocidad empieza a aparecer cuando nosotros estamos trazando rectas secantes o tangentes y analizando las pendientes de esas rectas. Eso es una cosa que hay que tener cuidado en el lenguaje que estemos manejando. ¿Qué es lo otro que vemos en esa gráfica? Que yo todavía no he mencionado. ¿Qué más ven en esa gráfica? Vimos la curva, los dos puntos, la recta azul, la recta roja. ¿Qué más ven? Nahuel dice el incremento de delta X sobre delta T. En realidad, lo que están viendo, que se interpreta muy bien, como dice Nahuel, como el incremento de delta X sobre delta T, es este triángulo que está en amarillo y sombreado con un color naranja claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en ese triángulo? Nosotros vemos que el punto P estamos considerando cuando el móvil está en un instante t sub 0, que si consideramos un instante posterior, que llamamos delta t, nos vamos a encontrar en un instante de tiempo t sub 0 más delta t. Que la altura de este punto, ya lo habíamos dicho hoy, es la imagen de la función para este tiempo, para esta abscisa, f de t sub 0. ¿Cuál será la altura de este otro punto? Del punto que habíamos llamado Q, que está representado por esta otra línea de puntos negros. ¿Cuál será la altura? Así como indicamos acá f de t sub 0, ¿qué tendremos que indicar aquí? F de t más Q. No, Nahuel, porque Q es el nombre del punto. F de t sub 0 más delta X. Casi, Valentina, porque X está en vertical. Salvo que, Valentina, hayas querido decir que la altura del triángulo en amarillo lo llamás delta X. Pero, a ver, para ser más precisos con la respuesta, si este punto que nosotros estamos considerando en el eje de los tiempos, que es la abscisa del punto Q, la abscisa del punto Q, su valor es t sub 0 más delta t, ¿cuánto decimos que vale la ordenada de Q? Sabiendo que nuestra función es x igual f de t. ¿Qué es la ordenada de Q? ¿Qué cosa de la función es la ordenada de Q? ¿Lo saben? Lo dijimos hace un rato, se los dije 2 o 3 veces. Miren acá, este punto, t sub 0, tiene abscisa t sub 0. Su ordenada, su altura, es ¿qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es f de t sub 0? Es la imagen, muy bien, es la imagen de la función en t sub 0, la imagen de la función en t sub 0. Entonces, si ahora estoy en otro punto que tiene abscisa t sub 0 más delta t, la altura de este punto Q, la ordenada de ese otro punto Q, ¿qué será entonces?
Bien, bien, Aaron. F de t sub 0 más delta t. Estamos hablando que va a ser entonces la imagen de la función cuando t vale t sub 0 más delta t. ¿Mm? La imagen de la función, que es lo que nos va a aparecer a continuación. Ahí. Entonces nosotros tenemos para el primer punto sobre el eje de los tiempos t sub 0, un valor f de t sub 0, como imagen, como altura. Para t sub 0 más delta t, vamos a tener ahora que el punto que está sobre la curva se encuentra a una altura que viene dada por su imagen, f de t sub 0 más delta t. No sé si hay alguna pregunta en el chat, que vi algún movimiento. Entonces quedaría delta t sobre delta t. No entiendo ahí la pregunta de Nahuel. Si pudieras abrir el micrófono, Nahuel, estaría bárbaro. Sí, en amarillo, en horizontal, dice delta t. Perfecto. Bien. Bueno, creo que entiendo la pregunta de Nahuel. Nahuel nos está queriendo decir, creo, que la velocidad media que nosotros estamos calculando a través del punto P y el punto Q, o entre el punto P y el punto Q de ese móvil, va a venir dado por la diferencia que tenemos de posición sobre la diferencia que tenemos de tiempo. ¿Está? Creo que te referís a eso, Nahuel. La diferencia que tenemos de tiempo es lo que está indicado en amarillo, horizontal, y que acabamos de llamar delta t. Bien. ¿Cuál es la diferencia que tenemos en vertical? ¿Cuánto vale esto que estoy marcando, que es la altura del triángulo? Sí, bueno, delta x, por supuesto, pero en esta figura, ¿cuánto podemos decir que vale eso? Tengo información para poder calcularlo en la gráfica que está representada. A ver si alguien ayuda. ¿Cuánto podemos decir que vale delta x de acuerdo a lo que tenemos graficado acá? Delta x, voy a poner un puntito más para que nos ayude. Si yo pongo un puntito Q' acá, en esa horizontal, ese delta x que nosotros queremos saber cuánto vale es la distancia que hay entre Q y Q'. ¿Y cómo podemos calcular esa distancia entre esos dos puntos? Muy bien, Aaron, muy bien. Aaron nos está diciendo que vamos a hacer toda lo que vale la ordenada de Q menos lo que vale la ordenada de P, porque desde P hasta el eje horizontal es la misma distancia que tenemos desde Q' hasta el eje horizontal. O sea que esa distancia que nosotros queremos entre estos dos puntos, Q y Q', la altura del triángulo, efectivamente va a ser la altura de Q, que es f de t sub 0 más delta t, toda esta altura, la que está indicada a la derecha en violeta, menos la altura que está hasta la línea amarilla, que es f de t sub 0. Esa expresión es con la cual nosotros vamos a poder calcular la velocidad media del móvil entre dos puntos cualesquiera. Porque si nos informan cuánto vale t sub 0 y cuál es el incremento de tiempo, vamos a poder hallar la imagen para t sub 0, por ejemplo, 6 segundos, la imagen para, si delta t fuera 0,5 segundos, tendría que hallar la imagen para 6,5 segundos, hacer esa diferencia que nos va a dar la altura del triángulo, y el delta t que nos ha sido informado sería que estuviera en el denominador. Y de esa manera nosotros estamos calculando la velocidad instantánea. Hasta acá es donde vamos a llegar ahora. Y retomamos esto, mejor dicho, el día martes, después del parcial. Aquí está definido cuál es la velocidad media. Velocidad media entre dos puntos.